Me llamo Josefina y te voy a contar mi historia. Desde que era pequeña, tuve una vida muy difícil, llena de carencias, dolor y tristeza. Vivía en una casa muy pequeña, ya que éramos muy pobres, con mucha humedad y techo de lámina, donde cada vez que llovía, escuchaba caer la lluvia tan fuerte que en ocasiones pensaba que el techo se derrumbaría. No recuerdo cómo era mi padre físicamente, pero sí recuerdo que no siempre estaba en casa. A veces no llegaba en días debido a su alcoholismo, pero cuando estaba, se mostraba hostil, violento, tanto que golpeaba a mi madre. Ella no se podía levantar de la cama durante 1 o 2 días. Claro, siempre y cuando mi padre se fuera a tomar y se desapareciera otros días más. Pero si al día siguiente de golpear a mi madre él seguía ahí, ella se hacía la fuerte, y aunque sintiera dolor, incluso al respirar debido a los golpes, se levantaba para atender a mi padre y a mí. Cuando él se iba, ella era diferente. Se despertaba de buen humor, me daba de comer, me abrazaba y me decía cuánto me amaba. Pero cuando él volvía a casa, mi madre solo lloraba y rogaba que le pegara a ella, para que no me pegara a mí. Siempre me decía, tranquila, un día el monstruo se va a ir. Tengo grabadas en la mente cada una de esas palabras, como si me las hubiera dicho apenas ayer. Aunque ha pasado tanto desde aquellas palabras, ella era una mujer fuerte, que a pesar de todo, siempre estaba ahí para mí. Cuando el monstruo no estaba, como ella decía cada vez que mi padre no estaba en casa, yo la acompañaba a diferentes casas donde ella hacía la limpieza. Eso hacía que tuviéramos dinero para comer, ya que mi padre no le daba dinero. En ocasiones, sus patrones le preguntaban si alguien la había golpeado por los moretones que tenía, pero ella siempre decía que era muy distraída y se caía con frecuencia. Le tenía tanto miedo al monstruo de mi padre que nunca trató de defenderse. Se portaba sumisa y obedecía todo lo que él le ordenara para protegerme, pensando que de esa manera él no me haría daño a mí. Y así era. Se centraba tanto en humillarla y golpearla a ella, que se olvidaba de mí por completo. A menos que se cansara de golpearla a ella, entonces me golpeaba a mí. Pero ella nunca pedía ayuda ni escapaba, porque él amenazaba con lastimarme a mí. Un día llegó ahogado de borracho, como ya era costumbre, pero ese día fue distinto a los demás. Llegó más alterado y enojado de lo normal. Comenzó a gritarle a mi madre, a humillarla, después a golpearla, a patearla una y otra vez. Ella se derrumbó, no pudo más. Entonces, él volteó la mirada hacia mí. Yo tenía 10 años cuando eso pasó. Pero él no tuvo ninguna consideración conmigo por ser tan solo una niña que no sabía de la vida, que tampoco había pedido nacer ni estar ahí, que no sabía por qué el monstruo estaba ahí. Cuando su mirada se cruzó con la mía, sentí un enorme miedo, como si me oprimieran el pecho. Recuerdo que me costaba demasiado respirar. Pensé que jamás volvería a ver unos ojos así y que no volvería a sentir ese miedo de nuevo. Él levantó el brazo para golpearme, pero mi madre se levantó del piso toda ensangrentada y se puso en medio una vez más para protegerme. Ese y los demás golpes los recibió ella, uno a uno, hasta que él la tiró al suelo y puso sus rodillas sobre su pecho. Puso tanta fuerza que terminó por asesinarla. Y yo no pude hacer nada, solo llorar. De pronto, se levantó y la vio tirada en el suelo. Creo que fue el único momento
donde pude observar el miedo en los ojos del monstruo, un miedo más grande que el que mi madre le tenía a él. Después de eso, salió corriendo para no volver. Yo me quedé ahí sola junto a mi madre muerta. La abracé y le supliqué que no se fuera, que regresara, pero eso no ocurrió. Así pasaron 3 días, hasta que escuché que golpeaban la puerta, mientras gritaban. Estaba tan aturdida que no entendía lo que decían. De pronto, alguien me tomó de los brazos y me abrazó. Me dijo que todo estaría bien. Lo siguiente que recuerdo es estar en un hospital, donde todos me hacían preguntas. Luego de eso, pasé 2 años entre casas hogares, hasta que una familia me adoptó. Jamás supe ni siquiera dónde habían enterrado a mi madre, ni supe nada del monstruo tampoco. Aunque llena de dolor, siempre agradecí a mis padres adoptivos por darme una vida llena de tranquilidad. No había gritos ni golpes, había risas, abrazos y sobre todo mucho amor. Eran personas sencillas, humildes, aunque tenían dinero, no hacían alarde de ello. Siempre al regresar a casa me preguntaban cómo me había ido, cómo me sentía y trataban de hacer lo mejor que podían. Yo no les daba problemas para corresponderles por ese amor que me daban. Así pasaron los años. Entré a la universidad y estudié periodismo. También comencé a escribir historias de fantasía que se volvieron muy populares. Un día decidí llevar mis escritos a una editorial. Decidieron que querían hacer un libro con mis historias y yo acepté. Tuve un gran éxito. Comencé a ir a firmas de autógrafos y a escribir más libros. Recibí muchos premios. Eso sirvió para independizarme. Compré un departamento y un perro que me hacía compañía y que me hacía sentir que no estaba sola cada vez que llegaba a casa, hasta que el dolor llegó nuevamente a mi corazón. Recibí una llamada donde me decían que mis padres adoptivos estaban en el hospital, que habían tenido un accidente automovilístico y se encontraban graves. Mi pecho se estremeció nuevamente. Salí corriendo al hospital. Estuve ahí, junto a ellos, hasta su último aliento. Ese último aliento lo usaron para decirme cuánto me amaban y cuánto agradecían que hubiera estado en sus vidas. Después de eso, tuve que asimilarlo y seguir adelante con mi vida, aunque sentía que mi corazón estaba roto, que jamás volvería a sentirme feliz de nuevo. Trataba de animarme y seguir escribiendo. Un día me encontraba en otra ciudad, en una firma de autógrafos, cuando un extraño se me acercó y me pidió que le autografiara su libro, pero me sentí extraña cuando vi al sujeto. Sentí de nuevo como si me oprimieran el pecho y me comencé a sentir extrañamente triste. Después de eso, no pude continuar con la firma de autógrafos, así que me fui al hotel donde me estaba hospedando e intenté descansar. Pensé que no tenía nada que ver con ese hombre y que solo estaba cansada, ya que llevaba muchos días sin parar de trabajar. 2 días después, viajé a otra ciudad para dar otra firma de autógrafos. De pronto, entre la gente que estaba formada para tomarse un autógrafo conmigo y una fotografía, pude ver al mismo sujeto que me había pedido un autógrafo en otra ciudad. Me sentí mal de nuevo y al mismo tiempo asustada. Presentí que algo malo sucedería, pero él ya estaba demasiado cerca y había demasiadas personas, así que, aunque quería irme, no pude hacerlo. Él me sonrió y me pidió que me tomara una fotografía con él. Yo le dije que sí. Le pregunté que por qué me había seguido. Me dijo que era un gran fan y que el día que nos vimos me pidió un autógrafo, pero quería también una fotografía con quien él admiraba, que aquel día se sentía tan emocionado de verme que no se percató de su olvido y no me pidió una fotografía. Se me hizo un poco extraño, pero a la vez me tranquilicé y pensé que mi miedo había sido irracional, que solo era un fan más que quería cumplir su sueño de tener una fotografía con quien él admiraba. Así que no le dije nada. Cuando el evento terminó, fui al hotel a descansar. Un amigo me llamó y me dijo que estaba en la misma ciudad que yo. Me preguntó si quería cenar con él. Como yo trabajaba demasiado y no tenía mucho tiempo libre, decidí aprovechar la ocasión para distraerme un poco y cenar con él.
sobre todo después de lo sucedido con el sujeto que decía ser un fan más. Llegué al restaurante y vi a mi amigo. Cenábamos tranquilamente. Era un lugar hermoso y la comida era verdaderamente buena. Me la pasé muy bien. Cuando terminamos de cenar, mi amigo pidió la cuenta. Estábamos a punto de retirarnos, cuando él me dijo que lo esperara un momento, que quería ir al baño. Yo le dije que estaba bien, así que eso hice y esperé sentada en la mesa a que él regresara. Me puse a revisar unas cosas en mi celular. De pronto se me acercó una pareja y me pidieron que me tomara una fotografía con ellos. Yo accedí, platicamos un poco y me mostraron cómo había salido la fotografía. Cuando la vi, no podía creer lo que sucedía. Detrás de nosotros, en una mesa, estaba sentado el mismo sujeto que me había pedido un autógrafo en una ciudad y una fotografía en otra, donde me encontraba. Yo me asusté y le dije a la pareja que alguien me estaba siguiendo. Ellos me preguntaron qué pasaba y se asustaron. Volteé la mirada y me di cuenta que mi amigo venía hacia mí, pero no pude aguantar más y corrí a la mesa donde ese sujeto se encontraba. Lo tomé del cuello de la camisa y le dije que no era coincidencia que siempre estuviera donde yo estaba. Le pregunté qué quería de mí. Uno de los clientes del lugar dijo que llamaría a la policía. El sujeto puso su mano sobre mi rostro, comenzó a llorar y me dijo que si no lo recordaba, que si no recordaba al monstruo. Entonces entendí todo. Recordé quién era él. Recordé que él era mi verdadero padre, aquel que había matado a mi madre. Entendí que el monstruo jamás se había ido. Las únicas palabras que pudieron salir de mi boca fueron: no, por favor, no lo hagas de nuevo. Mientras temblaba y lloraba, de nuevo vi esos ojos, esa mirada llena de miedo en él. Solo pudo decirme: perdón, estoy arrepentido. Me dijo: solo quiero tu perdón. Regálale un poco de paz a este viejo con cáncer. Yo solté un grito como jamás lo había hecho. Todos en el lugar estaban confundidos, no sabían qué sucedía. Yo le contesté: no puedo perdonar al monstruo. Entonces mi amigo me jaló del brazo y me dijo que nos fuéramos, que no entendía qué sucedía, ni quién era ese sujeto, pero que no quería que nada me pasara. Pero antes de que lográramos salir de ahí, mi padre se puso frente a nosotros, me dijo: perdón, y se cortó el cuello con un cuchillo. Todos comenzaron a gritar aterrorizados. De nuevo no entendía lo que decían, solo escuchaba gritos y llantos. Mi amigo me tomó del brazo y me abrazó. El monstruo al fin se había ido, pero el dolor no. Nunca pude olvidar esa horrible escena. Me llevó años de terapia poder siquiera hablar de ello sin llorar. En el proceso entendí que aunque mi padre había muerto, el monstruo jamás se iría, el monstruo jamás moriría, hasta que lo perdonara. Después de mucho trabajo con mi psicólogo y años de tratamiento, escribí un libro titulado El monstruo que jamás se irá, y le escribí una dedicatoria al final, donde le decía al monstruo que lo perdonaba y que podía irse. Y así, al fin, después de tanto, el monstruo se fue. Mi madre tenía razón al decirme que el monstruo se iría un día.